Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pan de Vida Podcast. ¿Cómo te encuentras? Bendecimos tu vida, esperemos que te encuentres muy bien. Estoy con la mejor compañía en esta sesión. ¿Soy yo o el Espíritu Santo? Después del Espíritu Santo eres tú. Ok, bienvenidos. Bendiciones, bienvenidos a nuestro quinto episodio de Pan de Vida Podcast. Episodio número 5 de Pan de Vida. Qué emoción, de verdad que estoy muy contento. Me siento muy feliz por lo que Dios está haciendo. Mónica me decía un ratito, hace más temprano, me decía, Claudio, ¿has visto los comentarios en YouTube? Sí. Cómo las personas han comentado, qué lindo es el feedback. Saber que están siendo edificados por la palabra de Dios, vaya, no tiene precio. Amén, ¿Cómo así te es, sientes? de verdad. No, agradecida, de verdad, muy agradecida con Dios y con cada una de las personas que nos ha dejado ahí sus comentarios. Sí. Sí los leemos, no crean que no, ahí los estamos viendo, que nos dicen que les gusta, que wow, que han sido ministrados por esta palabra. Una persona que nos decía, mira, estoy pasando por un proceso de ansiedad y esta palabra de verdad que trajo calma a cierto. mi vida. Y yo digo, wow, de verdad que la palabra de Dios, por eso es que es tan lindo cuando llevamos la palabra, cuando decimos, bueno, esta palabra puede edificar a alguien. A veces tal vez pensamos, no, esto nadie lo va a oír, esto quién va a querer escuchar esta palabra, tal vez piensen que es aburrido, pero no, hay alguien, siempre hay alguien que el Señor va a poner allí para que escuche esa palabra que tú vas a soltar, que va a ser de edificación para su vida. La palabra dice en la primera epístola del apóstol Juan, nuestro gozo es completado cuando compartimos. Amén. Ver cómo la palabra de Dios comienza a llenar a otras personas, de verdad que es Sí. muy lindo. Yo Sin en estos duda. días que estábamos en la iglesia, yo estaba conversando con una amiga y hablábamos y decíamos qué lindo es cuando vemos llegar a la gente, porque también nosotros estuvimos ahí, también a nosotros nos vieron llegar, cómo llegamos, ¿verdad? Y A mí después, me acuerdo que me decían, mira, ahí está el loco el esposo de Mónica. no, mentira, no. No, pero es eso, de ver a las personas cómo llegan. Y entonces, a mí me ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, que ves a una persona cuando llega, o llega al grupo, o llega a la iglesia, o lo conocemos nuevo, una persona que recientemente dice, quiero seguir a Cristo, verlos cómo llega y después verlos transformados. Eso es tan lindo. Es que la fe crece porque dice uno, ¿Verdad que sí? wow, Dios lo sigue haciendo. Dios sigue trabajando en las personas. Sí, de verdad, sin duda. Una de las cosas que a mí más me mueve el corazón cuando estamos en la iglesia, nosotros asistimos a la iglesia Intimidad con Dios en la 2920 en Houston, Texas. Si están por aquí, acompáñenos. Nuestros pastores son personas que honramos muchísimo, los queremos mucho, pastores. Amén. O sea, Daniel y Joanny, si están escuchando esto, si lo llegan a escuchar, quiero que sepan que los honramos mucho. Amén. Y si están por aquí, por Houston, visítennos. Sí. El día de hoy vamos a hablar, tengo palabra aquí, A ver, suéltalo. vamos a hablar de Pedro. ¿En serio? Sí. Ya yo sabía eso. Mira, los voy a llevar un poco al Evangelio de Lucas, ¿no? Hay una parte de la Biblia que es muy conocida. Quizás ustedes ya tienen noción de lo que les voy a decir, ¿no? Es esta parte en la que Cristo se acerca a las costas y Pedro y algunos discípulos estaban pescando y no pudieron pescar nada durante la noche. Pasaron toda la noche pescando, dice la Biblia, ¿no? Uh-huh. No pescaron ni un solo pescadito, nada. No agarraron nada. Y Jesús se acerca a ellos cuando ellos están de regreso, ya están limpiando sus redes, dice la Biblia que ellos están limpiando sus redes, y Jesús les dice a Pedro que le preste su barca. Para ese entonces no era Pedro todavía, sino que era Simón. Bueno, en ese momento pasa algo muy, muy poderoso. Los voy a ubicar acá. Está en Lucas 5, verso 5. Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Jesús le dijo a Pedro, después de que él fue tan servicial y tan complaciente en prestarle a Jesús su barca en la que él pescaba y trabajaba, le dijo, préstamelo un segundito que quiero hablar con estas personas que están aquí. Dicen que había una multitud de personas ahí.
Él se sentó en la barca, se levantó en la barca de Pedro y ahí empezó a dar su mensaje. Y cuando terminó su sermón, le dijo a Simón, echa la red. Y ya el resto es historia, ¿no? La pesca milagrosa. Ahora esta palabra me vino a mí hace unas 2 semanas atrás que estábamos en una semana de congreso y fue un tiempo muy bonito. Y hablaron acerca de este versículo. Y yo decía, ¿por qué Pedro llama a Jesús maestro? Apenas lo iba conociendo. Lo conocía de oído. En el libro de Juan, Andrés le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Pero eso era todo. No lo había visto en persona. No lo había visto, no lo había escuchado todavía. Pero sí era la persona que estaban esperando. Pero era quien esperaban, ¿no? Entonces, para el día de hoy vamos a darte 3 puntos que hablan acerca de los procesos. Y el título de este capítulo es El proceso de acerca a Dios. Amén. En el proceso nos encontramos con Dios. Sin duda, porque es que uno no está buscando a Dios cuando no están las mejores. Sí, no en todos los casos, es verdad. Pero en esos momentos donde estamos en el proceso, estamos en la prueba, estamos siendo ahí el soldado elegido. ¿Por qué no definimos proceso? A ver. O sea, vamos a darle a los que nos escuchan. Un proceso es una circunstancia de tu vida. Uh-huh. Alguna situación que estás atravesando, un tiempo que quizás no es tan agradable para ti, tuviste que mudarte, estás empezando una nueva vida solo, atravesaste una situación con tu pareja o quizás en el trabajo las cosas no están yendo como deberían o las cosas no están marchando como tienen que ser en tu vida en este momento. Eso es un proceso. Proceso porque mediante el cual vas a recibir un cambio en tu vida. Un proceso es algo que va a marcar un antes y un después. Uh-huh. Bien sea para bien o bien sea para mal. Pero yo, por lo menos, soy el tipo de persona que me gusta siempre ver el vaso medio lleno. Ok. Usted en un proceso puede ser formado o puede ser derrotado. Sí, creo que sí, todo va a depender como de... Yo a veces he pensado que el tiempo que nosotros estemos en el proceso no va a depender de Dios, depende de nosotros, de cuánto tiempo decidimos o decidamos permanecer en el proceso. Porque hay veces que identificamos las cosas, por ejemplo, la situación en la que estamos y no tomamos acción para cambiarla, sino que como que nos acomodamos en el proceso. Y si nos acomodamos en el proceso, ahí nos vamos a quedar por mucho tiempo, como por ejemplo el pueblo de Israel, cuando estuvo 40 años allí, dando vueltas, y ellos estaban en un proceso. Claro. Y tal vez ellos no se daban cuenta que no era porque la tierra prometida no estaba o no existía, ya la tierra prometida estaba. Lo que pasa es que ellos decidieron quedarse más tiempo en el proceso y no avanzar a lo próximo que Dios tenía para ellos por la desobediencia. Un viaje que se supone que debió haber durado 40 días se extendió 40 años. Exacto. Y estuvieron 40 años dando círculos ahí en el desierto. Exacto. Entonces, tu proceso va a durar todo el tiempo que tú decidas ya levantarte o quedarte, porque de verdad puede que agarremos comodidad en el proceso y eso es importante que lo identifiquemos. Y vamos a estar cansados. Vamos a estar cansados en el proceso, así como estaba Pedro. Pedro estaba cansado. Pedro era un pescador. A eso se dedicaba. Pedro era un empresario. Él se dedicaba a pescar. Él sabía cómo era el negocio. Imagínate pasar toda la noche tratando de conseguir una pesca y que nada salga como tú lo tenías planeado. Físicamente es exhaustivo. Frustrante. Es frustrante. Decepcionante. Totalmente. Y si era que estaba en una situación, porque obviamente estaba ahí porque trabajaba, era su trabajo, tenía cosas que pagar, tenía biles, entonces era obviamente frustrante, desesperante. ¿Y qué hago? O sea, toda la noche. No, la Biblia, miren, no hay nada que esté en la Biblia ahí como que no para rellenar un espacio. O sea, cuando la Biblia te da ese tipo de detalles es para que nosotros nos pongamos a pensar. Sí. No es que, bueno, Pedro fue y lo intentó 2 horas, estuvo allí y bueno, como no se fue. No, toda la noche, dice. Y dice algo muy importante también, ¿no? Que él estaba cansado. Se cansó. Pero ¿qué pasó en ese cansancio? Llegó Jesús. Cuando él estaba cansado, llegó Jesús. Pero ¿por qué Pedro le hizo caso a alguien que apenas él estaba conociendo?
Él estaba conociendo a Jesús apenas. Apenas lo estaba conociendo. Y escuchó y lo llamó maestro. Maestro. A mí una parte de esa prédica me ministra, de ese versículo, me ministra mucho la parte en que Pedro pues cede su barca. Esa parte me ministra mucho porque yo digo, nosotros a veces, o sea, sentimos que todas las cosas son como tan nuestras, que hay momentos que decimos como que, bueno, no, Dios puede llegar hasta aquí, pero ya esta parte no. Entonces como que a mí me ministró mucho que Pedro utilizara, o sea, le prestara su barco a Jesús para predicar, para hablar de su mensaje. Claro. Y a veces es tan sencillo servirle a Dios y es simplemente glorificarlo en todo lugar y con todo lo que Él te ha permitido tener. Porque sabemos que de Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en Él habitan. O sea, nosotros tenemos un dueño que nos ha dado todo. Y una forma simple y linda de glorificar a Dios es con cada una de las cosas que Él nos ha permitido tener. Y ese fue Pedro en ese momento. Él sí, le cedió la barca para que Él expandiera su mensaje, para que su mensaje llegara a muchos, porque necesitaba estar como más alto, más para que la multitud lo escuchara. Y es que, mira, a veces sentimos que Dios como que nos está quitando las cosas. Pero Dios no te quita nada. Él te pide para multiplicarte. Él te va a pedir para multiplicar. Y eso que tú estás diciendo va mucho de la mano con el punto número 2. Pero para resumir esto, no huyas del proceso. Mira, haz las cosas, atraviesa los procesos con valentía. Y te voy a decir una cosa, si haces algo con Dios de la mano, con Jesús de la mano, va a ser mucho más fácil. Y tienes que rodearte también de personas que te ayuden a caminar en la dirección correcta. Amén. Hace unos días le preguntábamos a una compañera qué les gustaría que hablaran. Y ella nos decía, ¿por qué no hablan de las amistades de reino? Nuestra querida Nelly. Nelly, te mandamos muchos saludos. Sí, ya viene por ahí ese tema. Ya viene por ahí ese tema, Nelly. Lo estábamos preparando. Pero lo que te quería decir, el segundo punto va muy relacionado con lo que tú estás diciendo. Porque se llama honra a Dios con lo que tienes. Oh, mira. Lo que tú dices acerca de la barca, que Pedro le prestó su barca a Jesús. Así es. Este punto número 2 dice así, mira, Jesús no llegó con una barca nueva. Él llegó a usar la barca de Pedro. Él le pidió poder usar esto. Pedro le prestó lo poco que tenía en ese momento. A pesar de su cansancio y de su frustración. Porque imagínate estar en una situación así. O sea, estoy cansado, no pesqué nada, estoy preocupado porque tengo que pagar ciertas cosas. Y llega alguien y te dice, préstame esto. Entonces uno como que... Ahí carne, Dios probándote. La carne de uno, la carne. Y Dios probándote. Ajá, vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver qué va a hacer. Porque miren, al final, Pedro cedió. Él cedió. Y después, ¿qué vino? El milagro. Oh, wow. Pero así pasa en tu vida. Primero Jesús va a usar lo tuyo y después te va a bendecir. Cuando digo usar lo tuyo, no llámese solo material. Tu tiempo, tu disposición, tu corazón. Y también el proceso, porque en medio del proceso fue cuando Jesús llega. Porque es que ahí venimos otra vez. Se le aparece en el momento cuando él estaba cansado. Él usa tu tiempo, tu talento, los dones que Él mismo te ha dado. Allí es donde entra el carácter de las personas. Porque si tú tienes un carácter débil, en ese momento en el que ya tú realmente sientes que no puedes dar a más, no vas a hacerlo. No lo vas a hacer. Pero una persona con un carácter formado va a decir, haga usted como usted quiera, Señor. Allí es donde entra el juego, el fruto del Espíritu. Una vez nuestro pastor decía, ustedes cuando oren, no le digan al Señor, dame el fruto. No, dígale, produzca, Señor, multiplica el fruto del Espíritu en mí, porque ya uno recibe el Espíritu Santo, el fruto está en ti, solo hay que activarlo, hay que producirlo. Igual que los dones también, ya están ahí. Ahí hay que orar para que el Señor active esos dones, active eso que tú quieres alcanzar, que tal vez ahorita no lo estás logrando. Por ejemplo, yo, el tema del ejercicio, eso es algo que vino de parte de Dios y que quizás ya estaba en mí, pero yo no lo veía. Yo no lo veía, pero yo empecé a orar. Señor, revélamelo. Señor, ayúdame. Señor, yo quiero ser una persona que te honra a ti, que te honra a través del ejercicio, con cuidar el templo. Eso es dominio propio.
Y de verdad es un milagro, aunque tal vez a veces lo vean como algo, pero Eso es dominio pero propio. realmente es un milagro porque yo no hacía nada de ejercicio. Es que mira, eso es lo que se dice en romano, la palabra es metanoia, la renovación de la mente. El poder de la renovación de la mente. La renovación de la mente. Y yo digo, ok, eso fue ahí en esa área, pero asimismo Dios va trabajando todas las áreas de nuestra vida. Hay muchas áreas, no crean, hay muchas áreas que el Señor sigue trabajando en mí, muchas, que yo digo, Señor, revélame esto, Señor, yo quiero, y ahí estamos. Pero lo importante es no quitar los ojos de Jesús, no quitar los ojos de Dios, entendiendo que Él puede hacer un milagro cada día. Sí. Y que ya en Él está nuestra mejor versión. Ya en Cristo está todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, que somos amadas, que somos escogidas, que somos redimidas. Ya todo eso está. Lo que pasa es que estamos en el proceso de la manifestación, de la obediencia, de alinearnos a lo que Dios dice de nosotros, porque ya está. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a caminar en esa dirección. Vaya. Hay un orador que se llama Jim Rohn. Jim Rohn, a mí me encanta escuchar los sermones de Jim Rohn. Él no es pastor, pero él es un coach. Nosotros tampoco somos pastores. Nosotros no somos pastores, muchachos, por si acaso, cualquier cosa. Somos apasionados por Cristo. Somos apasionados por Cristo, nos apasiona, pero nosotros también estamos sometidos a una autoridad pastoral, que son nuestros pastores. Tenemos unos líderes que amamos y queremos muchísimo también, que estamos en formación. Si Dios en algún momento decide nombrarnos como Él quiera, hágase su voluntad. Pero realmente no queremos que se confundan las cosas. Y de hecho es tanto así que nosotros antes de empezar todo este proyecto, lo primero que hicimos fue decirle a nuestros pastores, quiero que sepan que bendigan este proyecto, que bendigan este proyecto que nosotros tenemos, saber si contamos con su respaldo, con su bendición. Sí. Porque así tiene que ser. Eso es parte de la honra, de la obediencia. Pero eso es otro capítulo. Debemos hacer un capítulo solo de la honra. Eso es otro capítulo. Solo del poder de la honra. Mira, vamos a anotar aquí porque esto es aquí se nos están viniendo ideas. Pero eso es para que vean que tienen que moverse. No importa, pero eso es un principio que les va a ayudar a sobresalir mucho. Entonces, Jim Rohn habla mucho acerca de ser una persona atractiva. Ok. No estamos hablando de que sea físicamente bonito, porque no se trata de eso. Ser una persona atractiva que tenga cualidades que te hagan fácil de llevar. Okay. Una persona con el fruto del Espíritu. Paciencia, humildad, dominio propio, benignidad, mansedumbre. Una persona que lleva el fruto del Espíritu es una persona atractiva. ¿Quién no quisiera trabajar con una persona así? Pero es que mira lo que dice la Biblia. La tierra anhela ansiosamente, dice así, ansiosamente la revelación o la manifestación de los hijos de Dios. Una persona que ande caminando en los frutos del Espíritu, que son la paciencia, benignidad, todo lo que nombraste, dominio propio. Imagínense ustedes, en todo lugar donde llegue, eso va a ser un resplandor de luz. Claro. Ay, me encanta este tema. ¿Sabes cuál? Este tema es importante. Es cómo ser la luz en todo lugar que tú llegas. O cómo representar a Cristo en todo lugar. Anotado. Porque, mire, eso no es fácil. Claro. Ay, es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad. Pero eso es un tema profundo. Pero es lindo. Y lo mejor es que tiene una recompensa y es eterna. Muy grande. No es una recompensa, es eterna. Es verdad. Entonces, a mí me encantó mucho ese versículo cuando y yo Dios lo no leí. necesita mucho. No, uno lo que tiene que estar es dispuesto. Él necesita un corazón dispuesto. Ok, entonces imagínate eso. La creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Eso, el atractivo, ese atractivo positivo que te da el Espíritu Santo cuando empieza a trabajar en ti. Uno cuando llega incluso hasta la forma de hablar te cambia. No, por supuesto. Yo le voy a decir algo. Yo antes decía mucha mala palabra. Sí, es que eso es una de las primeras cosas que te limpia, el Espíritu Santo te limpia el vocabulario. Y es real. ¿Verdad? Es real, sí, yo también. Sí, no. Nosotros, o sea, lo que pasa es que también el tipo de cultura.
Porque Sí, eso sí, es, sí, eso sí, es. sí. O sea, yo he conocido personas que no dicen así tantas malas palabras. Y es que esto es algo, No sé. no quiero sonar anticuado, pero es que la forma en la que tú comunicas dice mucho. Claro. La forma en la que tú hablas y tú te expresas dice mucho. Eso es una de las primeras impresiones que tú vas a ocasionar en una persona, es la forma en la que tú te comunicas, con elocuencia, sin vulgaridades. Eso también es una cualidad que te va a hacer atractivo, Sí. piensa en un trabajo, en una relación con una persona. Así que vaya tomando nota. No, vayan tomando mucha nota y nos van dejando allí en los comentarios. Y por favor, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Recuerden que subimos videos nuevos todos los viernes. Ujú. Ya saben. Ahora, el punto número 3, Ok. ya casi estamos aterrizando. Vamos a amigos. refrescar el 1 y el 2, por si acaso. El primero es el proceso te acerca a Dios. El proceso te acerca a Dios. No te puedes saltar el proceso. No te lo saltes. Es parte para tu crecimiento, para tu formación. Y el punto número 2 es honra a Dios con lo que tienes. No solo se reduce a lo material. Dale Sino tu con lo que tú tiempo, eres. dale tu corazón. Utiliza los dones que Él te ha dado para honrarlo. Escúchalo. Amén. Y el número 13 es reconoce quién es Jesús en tu vida. Fíjate algo. ¿Cómo llamó Pedro a Jesús? ¿Cómo llamó Pedro a Jesús? Le dijo, maestro. Maestro le dijo. No le dijo, sí, Jesús. No, le dijo maestro. Lo llamó como lo que él era. A él lo llamaban rabí, que significa maestro. Y fíjate algo, no porque lo conocía de años, sino porque el sermón que en ese momento Jesús empieza a ofrecerle a las personas que estaban escuchándolo, que imagínate un discurso o una palabra de Cristo. Sí, dice que hablaba con tanta autoridad, con tanta sabiduría, que la gente se preguntaba, pero ¿y este? ¿Quién es este hombre? Pero ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Y ahora por qué habla así? A mí me encanta el Sermón del Monte. Yo creo que en uno de los primeros episodios yo les di dirección de que se leyeran el Sermón del Monte, que está en Mateo 5. A mí me parece fascinante esa enseñanza. La elocuencia, la dirección, el corazón. Wow, sí. O sea, yo digo, este hombre es Dios. Tiene que Es ser Dios, pero importante. Hecho Es hombre. Dios, pero 100% hombre. Nunca podemos olvidarnos de eso. Porque si nosotros todo el tiempo andamos pensando, no, es que Jesús era Dios, vamos a tomar muy por encima el sacrificio que él hizo, que también fue un sacrificio que era real. 100% Dios, pero 100% hombre. Exacto, que sufrió. Él padeció. Que sufrió, exacto, que sufrió. Que en un momento pensó, Señor, si quieres pasa de mí esta copa antes de que lo crucificaran. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué lo pensó? ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo, pero sin embargo decidió ser obediente a pesar del sufrimiento. Jesús es la mayor inspiración de obediencia. Mira, eso que hizo Pedro, eso es humildad. Okay. Maestro, reconocerlo. Eso es humildad, reconocerlo. Y eso quiere decir que era una persona enseñable, una persona transformable. Por eso después el Señor dice, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y Dios no solamente te quiere ayudar, Él te quiere formar, Él te va a formar. Entonces reconoce a Jesús no solamente como tu solución, no solamente como lo que tu 911. Oh, wow. Deja sí. que te enseñe, confía, lee su palabra, deja que te forme, porque no solamente se trata de hacer lo que haces por querer complacer, sino que se trata de hacer las cosas pensando también en quién te estás convirtiendo, en lo que vas a llegar a ser. Siempre con una mente, con una meta, quise decir, con una meta en tu mente, para que tú tengas una dirección. Mira, si estás cansado, es normal. Estos son tiempos muy movidos. Pero si hoy estás cansado, estás en el lugar correcto. Este es el lugar correcto. O sea, estás digamos, en el escenario perfecto para que te encuentres con Dios. Si estás en un momento donde te sientes cansado del camino. Así dice una canción. No, pero si realmente te encuentras en un momento así donde tú dices, ya, definitivamente Dios me escogió como el soldado de la batalla. Mira,
es un momento maravilloso para que Dios pueda llegar a tu vida y comiences a caminar en el Amén. propósito que Él tiene para ti, de verdad. Porque cuando ya tú estás cansado, adivina qué va a pasar. Ya tú no vas a poder más. Ahí es cuando Dios se va a glorificar. Amén. Ahí es cuando Dios se glorifica. Hay un libro del pastor Rick Warren que habla de los 6 niveles de la fe, diseñados para soñar se llama. Entonces, él habla de que hay formas de poder medir tu fe. Hay 6 niveles. Te lo voy a hacer corto. El sexto nivel de tu fe es la liberación. Es cuando Dios desata esa bendición. Pero el quinto se llama el callejón sin salida. Porque cuando tú llegas al callejón sin salida, adivina qué va a pasar. Ahí es cuando Dios se va a glorificar. Si no lo puedes hacer con tu fuerza, el único que lo puede hacer es Dios. Y ya cuando reconoces que Dios es el único que puede sacarte de ahí de donde estás, es cuando se libera. Ahí se libera el milagro. Se los recomiendo, léanselo. Amén. Ven a Él, entrégale lo que tú tienes y deja que Jesús haga el resto. Esa ha sido la enseñanza del día de hoy, mis amados, nuestros queridos panoyentes. Sí, me gustó mucho la parte del proceso de no saltarnos el proceso. A veces no queremos pasar por proceso, no queremos ser procesados, pero el proceso es como también esa prueba, ¿verdad? Como cuando estamos en la escuela y vamos a pasar de grado y viene la prueba final. Entonces, cuando nosotros hacemos esa prueba, quiere decir que ya estamos listos. Cuando la superamos, ya estamos listos para el siguiente nivel. Pero ahí en ese proceso, en esa prueba, estuvimos formándonos. Porque imagínate entonces llegar a aquel lugar sin ser formados. Uh-huh. No vamos a dar la talla. No vamos a dar la talla. Quizás no sea el lugar incorrecto. Quizás sí sea el lugar donde debas estar, pero no sea el tiempo correcto. Y cuidado con estar en el lugar correcto, en el tiempo incorrecto. Que vean lo que le pasó a David. Él estaba en el templo. Ese era su lugar. Era el lugar correcto, pero no era el tiempo correcto. Todavía no era el tiempo. No era el tiempo correcto. Él tenía que estar en la guerra. Él tenía que estar batallando por su pueblo. Y ahí pasó lo que pasó. Y bueno, pero eso es otro tema. Estuvo desviado. desvió. Se desvió un poquito, pero al final Dios... David, de el verdad corazón que de David. Sí, y era el de Dios, ¿no? Para perdonar. un corazón conforme al de Dios. Entonces es lindo. La historia de David es tan bella. Tenemos que hablar también de la historia de David. Claro. Miren cómo Dios le va trayendo a uno ideas así de que vamos a estar hablando y todo eso. Sí. Pero también te queremos pedir a ti, si hay algo de lo que te gustaría que hablemos en uno de los episodios, por favor siéntete libre de dejar un comentario. Escríbenos, me gustaría que hablen de esto. Como les dije, nuestra amiga nos dijo, queremos que hablen de las amistades de reino, inversiones en el reino, cualquier cosa Sí. que te gustaría conocer o es cierto. saber, dímelo, déjalo en los comentarios. Te digo una vez más, suscríbete en el canal, no te olvides de seguirnos y darle a la campanita, ¿no? Dale a la campanita, no, suscríbete. Suscríbete, dale a la campanita. Se nota que somos nuevos en YouTube. No. Suscríbanse al canal, compartan esta transmisión, este video. Si hay algo que haya resonado contigo de todo lo que hoy conversamos, si hay algo que ha ministrado tu corazón, por favor, déjanos en los comentarios, compártelo, dale like. Amén. Y recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Para un cristiano, una persona que cree en Dios, que cree en los milagros de Dios, la palabra de Dios es indispensable para ti. Trata en el día, siempre llénate de un pequeño versículo, de una pequeña porción de la palabra y verás cómo tu día va a ser diferente. Aquí siempre te vamos a exhortar a que leas la palabra de Dios, a que la leas todos los días. No es negociable. No es negociable, ese tiempo no es negociable, igual que la oración. Te bendecimos, esperamos que estés muy bien. Nos vemos en la próxima. Que Bye. Dios les bendiga, bye.